basándome en el pasaje de Hechos 10, del 38 en adelante, o del 35. Se trata, hermano, de hemos estado estudiando los misterios del reino. Uno de los misterios del reino más profundos, quizá casi inéditos, pero que tienen que ser promulgados ahora antes que venga el rey. Es el misterio de ser testigos de Cristo. No estoy hablando de los dos testigos del Apocalipsis, eso es esa parte, sino voy a hablar de dos clases de testigos que el Señor va a tener antes de que regrese. Los primeros, la primera clase fue hace 2000 años. Lo vamos a ver. Y la segunda clase de testigos será 2000 años después de la muerte de Cristo. Qué casualidad, 2000 años atrás se vieron las primeras clases y 2000 años después los otros. Los primeros son precisamente de la primera generación de cristianos, y los de la última generación de cristianos eran los otros. Vamos a ver. Si alguien me lee desde el 38 al 40 con micrófono, sabe si viene aquí o ahí, el pasaje de Hechos, va a distinguir ahí de qué quiero hablar. Y vamos a dejar lugar a preguntas después, porque esto es muy, muy necesario saberlo. Verso 38. 38. Sí, dice, esto es como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y de cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Dios le resucitó al tercer día. Eso especialmente, sigue. Y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitado de entre los muertos. Muy bien. Note usted que iba a dividir a la primera generación en los testigos y los demás, dentro de los que iban a ser salvos. Entonces la primera generación de cristianos tuvo que haberse empapado no solamente de que Cristo había resucitado, sino de ver, de palparlo, de hablar con él después de muerto. O sea, yo no veo por qué el Señor no se haya mostrado a todos, si quería salvar a todos. Pero hace 2000 años quiso mostrarse a los testigos escogidos que iban a llevar el mensaje de fe a los demás. Los primeros testigos fueron judíos. 11 testigos. No estaba Matías, ¿verdad? No. Entonces, digamos, 500 lo vieron en la primera generación, resucitado. Más de 500, dice. Pero los que comieron con él, lo palparon, lo vieron, lo interrogaron, etcétera, recibieron instrucciones. Solo fueron los testigos. Los que iban a ser testigos. Los que nos transmiten a nosotros, Primera de Juan capítulo 1, nos transmiten a nosotros la certeza de que Cristo resucitó. No porque les dijeron a ellos, no porque lo vieran allá en la distancia, sino porque lo palparon, comieron con él, lo interrogaron, les contestaba, les enseñaba del reino,
Y ese testimonio lo transmiten en la primera carta de Juan para que nosotros también tengamos esa certeza y ese gozo. Pero vamos a algo más. Ese grupo de testigos salió por el mundo de su tiempo, hace 2000 años, testificando que lo habían palpado al Verbo. ¿Irán a haber otros testigos al final que hagan lo mismo? Sí. Esta es la razón fundamental de la parusía. La parusía del Señor, que solo la verá viva la última generación de cristianos. Es decir, si nosotros fuéramos la última generación de cristianos, me refiero no salvos, cristianos, los de Cristo, la iglesia. Si nosotros fuéramos la última generación de cristianos sobre la tierra, vivos, cuando se aparezca, pues nosotros vamos a ser los testigos. Los demás no van a ser como nosotros, porque ellos creyeron por fe, como ahora nosotros creímos por fe, no lo vimos, no lo palpamos, solo creemos que Él resucitó. Pero Él va a venir a tomar sus testigos y dejarse ver y palpar, como dice aquí. No se mostró a todos los salvos, a todo el mundo, ni a todos los que iban a ser salvos. Se mostró solo a nosotros los testigos, dicen aquellos de la primera generación. Yo tengo entendido, hermano, que nosotros somos la última generación, la generación 70. Entonces, si van a haber descendientes nuestros, hijos nuestros, ellos van a ser del reino ya, y van a vivir en el reino. Los niños, medio chicos. Ahora, nosotros, si nos toca la suerte de estar vivos, cuando el Señor regrese, la última generación, va a suceder lo mismo que sucedió hace 2000 años. Nos va a encontrar personalmente, Él va a descender del cielo en persona, palpable, glorioso, pero dejándose ver. Es como dice aquí, se dejó ver, dice en otra versión, Cristo, cuando resucitó. Pero fíjese, eso de dejarse ver quiere decir que si les hubiera parecido glorioso, no se pueden acercar. Entonces, Él va a parecer glorioso porque viene glorioso, pero se va a dejar ver, palpar, tocar, sin que seamos fulminados nosotros. Además, nos va a comisionar como sus testigos hasta lo último de la tierra. Como comisionó a aquellos del principio para ir hasta lo último de la tierra conocida de ellos. Pero no fueron hasta lo último de la tierra, porque ahora lo último de la tierra no solo está fuera del alcance de Dios porque ya murieron, sino que se extendió el evangelio a todo el globo. Entonces ahora nos va a tocar a nosotros ser los testigos de su resurrección. Ahora, es muy interesante, hermano. La otra vez estaba yo estudiando, vamos a buscar 1 Corintios 15, estaba yo buscando quiénes vieron la resurrección de Cristo. No quienes lo vieron resucitado, eso es otra cosa. Entonces, en 1 Corintios 15, bueno, téngalo listo ahí, pero yo quisiera que abordáramos este otro detalle. Nadie vio, estaba yo leyendo ese pasaje de la resurrección del Señor, nadie vio la resurrección, me dijo el Señor por su espíritu. Entonces yo me asusté, como no, dije, los soldados, los que estaban cuidando la tumba,
las mujeres, los que se les presentó. No, el punto no es que lo hayan visto resucitado. Nadie vio el momento de la resurrección. Yo diría, él estaba solo en la tumba. No había miradas furtivas, nada. Era un cadáver ahí. Si acaso había ángeles. No sé si adentro. Pero estaban los ángeles afuera, la puerta de la tumba. Pero el cadáver empezó, ¿cómo sería eso? Nadie lo vio. Empezó, yo me imagino que se sentó. Nadie lo estaba viendo. Se reintegró. No digo que perdió su condición de cadáver putrefacto, porque nunca vio corrupción. Como que había estado dormido, se sentó. Y no sé quiénes le quitaron las vendas, las amarras del cadáver. Probablemente ángeles. El caso es que todo doblado, todo en orden quedó ahí, y el cuerpo de Cristo ya estaba listo para salir de la tumba. Nadie vio eso. Porque creer en la resurrección de Cristo es un acto absolutamente de fe. Eso fue lo que me contestaron. Porque por fe tenemos que creerlo. Y por eso nadie lo vio. Ni aún los que lo vieron resucitado tuvieron el momento de verlo enderezarse. Pudieron creer que era otro aparecido. Por eso él llevaba las marcas. Bueno, pero el punto es este, hermano. Cuando el Señor ya resucitó, ¿por qué no se presentó a todos? Si quería salvar a todos. Es una buena pregunta. Por eso estamos haciendo esa disección de los testigos judíos iniciales de que lo vieron vivo y los postreros que lo vamos a ver vivo y que vamos a tener una cena con él. Vamos a estar con él comiendo. Nos va a acercar, nos va a decir, miren mis señas. Bueno, todo lo que usted puede imaginar. Pero por haber creído por fe, nos van a dar las evidencias. ¿Para qué, hermano? Aquí es donde viene la parte quizá más fuerte. Esto no lo cree toda la tradición cristiana. Va a haber una generación de testigos al final, dijimos ya, que va a salir por todo el mundo actual, pregonando el evangelio del reino, pero con la certidumbre de acabarlo de tocar. Quizá usted le va a decir, o yo, cualquiera, mira, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo, haz esto y esto y esto y esto. ¿Con qué fuerza vamos a salir, hermano? ¿Con qué fuerza? Fíjese que yo le preguntaba al Señor la otra vez, Señor, ¿cuál era el poder de la iglesia primitiva? ¿Cuál era el arrojo, la valentía de la iglesia del principio? Yo pensaba que era la unción, pensaba que era el Espíritu Santo, y claro que estaba sobre ellos, pero también está sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quizá ellos se dieron más que nosotros, puede ser, pero la diferencia, me dijo el Espíritu de Dios, estaba en que aquella iglesia, aquel núcleo que salió a predicar el evangelio a todo el mundo conocido, para que el resto de las gentes se arrepintieran, lo habían palpado. ¿Usted cree cómo vendría usted a este servicio, a esta reunión? Si ahí en la casa hubiera palpado el Señor y le hubiera dicho, ya vine, ya estoy contigo. ¿Cómo testificaría usted aquí? Ahora, hágase la idea. El Señor va a preparar, y me sospecho que somos nosotros, una oleada de testigos finales
no para ir a una reunión, a decir, al mundo. Y la gente de los Pilatos, los de aquellos tiempos, pues, toda la gente que estaba ahí, Caifases, todos los que se negaron al Señor en aquel tiempo, que ahora tienen sus representativos, ¿verdad? Vamos a salir nosotros a decirles, Cristo está vivo, porque lo acabo de palpar, acabo de estar hablando. No nos van a creer todos, pero muchos van a ser tomados con ese mensaje. Si la debilidad nuestra, hermano, es que a veces nosotros mismos dudamos de lo que hablamos. No se me olvida que dice una frase en el final de uno de los evangelios: y cuando vieron al Señor resucitado, le adoraron, dice. Pero algunos dudaban. ¿Cómo se puede adorar dudando? Hay muchos ahora. Entonces el Señor lo que va a hacer es darnos la certidumbre. Después de esa certidumbre, hermano, todo será diferente. Imagínese usted a Pedro, miedoso Pedro antes de la cruz de Cristo, medroso, negador, hasta digamos apóstata, temporal. Pero cuando vio al Señor resucitado, se acabó el Pedro miedoso. Se acabó el Pedro, aquel Pedro, hermano. Era otro Pedro. Y era una personalidad llena de certidumbre, porque lo había visto resucitado. Esa es la necesidad que tenemos nosotros. Porque si Cristo no resucitó, entonces ¿qué evangelio estamos predicando, hermano? Si no tenemos la seguridad de la resurrección, somos los más miserables, dice Pablo. Estamos perdiendo los disfrutes de acá, si se pueden llamar disfrutes, y no vamos a tener nada allá porque no hay nada después de la tumba. Pero Cristo nos garantizó que hay un evangelio que verdaderamente a plenitud empieza de la tumba para allá. El evangelio nuestro no es solo para enderezar caracteres, no es solo para reformar hombres ahora, es para que la nueva creación sea presentada al mundo y empiece la eternidad para ese mundo. Nosotros vamos a ser responsables, viendo a Cristo resucitado en la parucía, de llevar el mensaje a todos, porque todos los que lo crean van a ser transformados totalmente. Es la resurrección la que nos garantiza la adopción del cuerpo. Si no, seríamos enteros de espíritu y de alma y el cuerpo. Tiene el Señor que empezar por el espíritu, tomándolo, renaciéndolo, luego el alma con la regeneración del Espíritu Santo, cambiándola. Pero ¿quién va a cambiar el cuerpo si está desintegrado, hecho polvo en el sepulcro, o envejeciendo y haciéndose deteriorar en la vida actual? Viene el Padre y va a tomar ese estuche. Por eso no nos preocupemos tanto del estuche externo, porque el Padre lo va a tomar y lo va a hacer nuevo. Claro, nos puede anticipar poderes ahora, nos puede mostrar ahora sanidades y todo eso, pero es la meta que seamos nuevos desde la cabeza hasta los pies, totalmente nuevos. Por eso no es que despreciemos la instrucción, la educación, la mejoría moral de los hombres, no, pero esos son remiendos nuevos en vestido viejo. Esperamos una transformación total. Si el evangelio no es eso, no es el evangelio de Cristo. Una renovación tan integral que vamos a ser semejantes a Cristo mismo. Me refiero al cuerpo, no tanto al espíritu y al alma, eso ya se sabe. Está haciendo la imagen en el espíritu, en el alma, pero la imagen en el cuerpo, hermano.
nos vamos a parecer a Él. De tal manera que a algunos les va a costar, bueno, ¿quién es Él? Porque será uno entre hermanos, dice, cuando estemos allá. Por eso le dije que tuviera 1 Corintios 15. Usted sabe que la meta del Evangelio es llevarnos al mundo eterno. Entonces dice que habrá dos modelos. Estoy leyendo 1 Corintios 15, 47. Vamos a ver desde el 47. El primer hombre es de la tierra. El modelo, ¿quién es? Adán. El segundo hombre es del cielo, es Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, nos revestimos de Adán, ¿verdad? Cuando venimos a nacer aquí, traeremos también el revestimiento de la imagen del celestial. O sea que van a ver en el mundo eterno seres preparados en dos modelos. Salvos todos los que vamos a estar ahí. Pero los que fueron hechos al modelo del Adán, antes de caer, van a ser terrenales. Y los que sean hechos al modelo del postrer Adán, vamos a ser celestes, viviendo aquí en la tierra, ambos. De tal manera que yo tengo la idea, por eso es que dice al final de Apocalipsis, la idea de que unos van a estar comiendo del árbol de la vida, los terrenales, y los celestes injertados en el árbol de la vida. Ya no vamos a tener que estar comiendo. Es una buena diferencia. Usted sabe que Adán no era eterno, sino comía del árbol de la vida. No se eternizaba en el Edén. Entonces, yo digo antes de caer, tenían que comer para seguir viviendo y seguir viviendo. Pero Cristo no nos dice que vamos a estar comiendo eternamente del árbol de la vida nosotros, que somos del modelo de Él. Nosotros vamos a estar viviendo de la vida de Él. Y esos dos modelos, sigo leyendo acá. Por eso, hermanos, yo les digo, dice el verso 50, 49. Bueno, subamos más arriba. ¿Cuál el terrenal? serán los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terreno, traeremos la del celeste. Porque digo, hermanos, este misterio, que la carne y la sangre juntas no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo corrupto con lo incorrupto. Va a perderse la incorrupción del cuerpo, va a perderse la restauración, va a ganarse la restauración del cuerpo, transformado totalmente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, yo quiero que comentemos este detalle, hermano. Por favor, ¿me quiere acompañar en este detalle? Cuando Cristo resucitó, hace 2000 años, no le voy a preguntar si usted lo cree, ¿verdad? Claro que lo creemos. Cuando Él resucitó, venció la tumba de Él. Y luego venció la tumba de otros que resucitó también. Pero no venció la tumba de todos. Siguieron muriendo después, cristianos. Entonces, la tumba fue vencida, primero en Cristo, por Cristo, su tumba. Mire cómo es gradual. Después vence la tumba de los que resucitó. Pero la muerte sigue matando hasta el día de hoy. Entonces no ha vencido la muerte. Pero la va a vencer. En el último encontronazo que tendrá con ella. Cuando dice, muerte, yo seré tu muerte. Entonces va a desaparecer la muerte. Eso será hasta el reino eterno.
¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a la parucía, todavía va a haber muerte. La muerte será liquidada hasta el final del mesianazgo. Eso es un detalle muy importante. Por eso es que en el llamado espacio milenial habrá muertos. El que peque inmediatamente morirá. Habrá muerte. Entonces no es el reino eterno. Pero cuando Él regrese como rey, cuando Él tome posesión del mundo, liquida la muerte y ya no habrá muerte más. Hasta entonces. Por eso hay dos tipos de resurrección o de levantamiento de la tumba. Los que van a volver a la vida para ser juzgados en el juicio final y los que van a ser resucitados, que no vamos a pasar por el juicio final. Miremoslo bien. Cuando Cristo baje en su parucía, va a levantar de la tumba sus muertos y va a transformar a sus vivos. Los vivos transformados y los muertos resucitados son de la resurrección primaria. Estos son los únicos resucitados hasta ese momento. Porque los otros muertos que se quedaron en la tumba van a ser de dos tipos. Los que van a levantar en la resurrección final, que Cristo prometió, como estaban salvos, levantarlos para entrarlos al reino, que resucitarán también. Según Daniel 12. Pero los otros no resucitan. Los no purgados, los que no limpiaron sus pecados, los que no se arreglaron antes de morir, definitivamente no resucitarán. Claro, no se quedarán en la tumba eternamente. Los van a levantar a la vida para ser juzgados nada más, para que oigan su sentencia y lanzados a la muerte eterna. O sea que no es lo mismo volver a la vida que resucitar. Por ejemplo, Lázaro, ¿qué dicen ustedes? Volvió a la vida nada más. Porque él volvió a la vida que tenía antes, aunque mejorado, ¿no? Pero los que llegamos a la resurrección o llegaremos a la resurrección, no moriremos jamás. Dignos de la resurrección es dignos de la vida eterna. El evangelio este es tan completo, hermano, que el Señor, que puede hacer las cosas en un segundo, se tarda etapas, las que Él quiera mostrar, para levantar el trabajo pleno de Él. Por ejemplo, Dios hizo al mundo, lo hubiera podido hacer en un segundo. 7 etapas. Y ahora están apareciendo que no son ni 7 días, de 24 horas. Fueron 7 etapas largas. Ahora, cuando el Señor nos redima plenamente, ¿cuántas etapas se habrá llevado? Cuando reintegre totalmente a su imagen a la criatura degradada. Quiere decir que el Señor se toma su tiempo. Hay una anécdota por ahí que dice que aquellos 2 ciegos se juntaron por esa anécdota, pero dice una verdad. Se juntaron en la sinagoga después del milagro de Cristo y estaban los 2 ciegos ya mirando, ¿eh? Entonces le dice un ciego al otro, ex ciego al otro, ex ciego. Le dice, mira, ¿quién te dio la vista a ti? Porque eras ciego, ¿verdad? Sí, Jesús. ¿Y a ti? También. Cuéntame, ¿cómo te dio la vista Jesús? Me dijo que viera y vi. El otro estaba admirado. Ahora cuéntame, ¿tú cómo te la dio? A mí no, a mí me echó lodo, escupió, me mandó al estanque de Siloé,
y me dijo que me lavara con esa agua, y entonces empecé a ver. Le dijo, entonces no fue Jesús. Porque Jesús hace las cosas así. Usted sabe que el Señor puede usar muchas etapas, muchos medios. Bueno, el caso es que yo quisiera que usted preguntara sobre el tema, porque no lo puedo explicar todo, muy ahí, pero lo importante es que el mundo se va a ir al infierno o a la gloria, dependiendo del crédito que le den a la resurrección. Ahora, ¿usted cree que esto se tiene que repetir en nosotros? Claro. El Señor fue rodeado de carismas. El Señor fue rodeado de acciones de fruto del Espíritu, haciendo bienes y carismas envolviéndolo. Eso fue el cuerpo de Cristo físico. Ahora dice, como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Entonces, la demanda es, y con eso cierro porque quiero que pregunte, la demanda es, ¿cómo presentamos a Cristo o cómo presentaremos a Cristo ante el mundo? ¿Solo hablándolo? ¿Solo informándoles? Así displicentemente, como que fue una historia que pudo haber acontecido o no, o como que es una vivencia. Yo le pregunto, hermano pastor, hermano ministro, no preguntemos antes por qué mi obra o mi trabajo no fructifica, por qué esto, no, preguntémonos, ¿cómo estamos cumpliendo la misión? Digamos, ¿tendremos la misma oferta que aquellos primeros? ¿Será que el Señor te envió solo como un informador? ¿Un repetidor de verdades? No. Ese era el mensaje antes, hermano. Juan fue el último representativo cuando dice que Juan no hizo milagros, solo que lo que dijo era verdad. Pero yo tengo un mensaje mayor que el de Juan, dijo Cristo. Porque las obras que el Padre me dio las hago. Qué responsabilidad, hermano. Yo creo que tenemos que envolvernos como un cuerpo místico de los mismos carismas, de las mismas evidencias que el cuerpo físico y salir por todo el mundo. Tenemos miedo, hermano, de recibir la herencia aquella cuando dijo, obras aún mayores haréis vosotros, que sois mi cuerpo, porque yo voy al Padre. Eso no lo ha cumplido la iglesia. Y estamos casi al final. Ya no habrá otra generación después de las 70. 70 años babilónicos, ¿no? 70 generación en la Babilonia actual. Y luego sale el pueblo de Dios a la semejanza de Cristo, para que el resto de los hombres encuentre su salvación en el Señor. Amén y amén. Yo quisiera que usted preguntara alrededor de esto. Vamos a ver, tal vez desmenuzamos con algunas preguntas bien agudas. Verbales y preguntas escritas, por favor. Ahí están pasando los papelitos para sus preguntas escritas. Esta era una reunión para despedir a los pastores que nos honraron con su presencia, para que vayamos con el reto, ¿cómo vamos a presentar en este último turno a Cristo? ¿Como testigos o como informadores? De eso va a depender cumplir o no la misión. Hermano, buenos días, disculpe. Las personas que van a vivir gobernadas en el milenio del Señor, al cual usted se refería, que en el cual va a haber muerte, por cuanto va a haber pecado todavía y van a ser desplazados automáticamente. Los que vayan a ser gobernados y logren salir sin pecado,
y se inicie después el reinado eterno del Mesías y su Padre, ¿en qué condición van a quedar? ¿Van a quedar terrenales todavía o van a ser subidos a una especie de arrebatamiento para darles ingreso al siglo eterno? Yo creo que es una buena pregunta, porque no va a eternizarse esa dualidad de terrenales y celestiales. Dios será al final de cuentas todo en todos, porque el que no tenga la vida de Él no se puede eternizar, no puede llegar a envolverse en una vida semejante a la de Dios, en la que Él va a andar con nosotros todo el tiempo. O sea que todos los salvos, aunque sus categorías van a ser diferentes, van a ser celestes viviendo en la tierra. Pero los celestes, fuimos antes al cielo, a la presencia del Padre. En cambio los otros van a tener acceso al reino eterno y en otra manera estarán en contacto con Dios aquí, pero Dios se va a derramar en todos, gloriosos, de tal manera que la diferencia entre uno de Cristo y otro del Padre será borrada, pero las categorías permanecerán, porque nunca dejaremos de ser nosotros la esposa, nunca dejarán ellos de ser lo que van a ser en eternidad. Yo no sé si los galardones también que fueron en el mesianazgo se van a eternizar en esa forma, pero si van a haber categorías, probablemente las categorías las van a formar los galardones, las diferencias. Así como van a haber diferencias de condenación, van a haber más condenados y menos condenados. Categorías de condenación. ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor: el sufrimiento de algunos será peor que el de Sodoma, o el de Sodoma será menor que el que van a tener ellos, porque rechazaron al Hijo? O sea que hay grados de hundimiento y de tormento condenatorio. Así también habrá grados en la gloria del reino, pero en todos estará Dios. Todo nuevo y en todos Dios. Esa es la eternidad. Antes de eso es el mesianazgo de Cristo. Está todavía restaurando todas las cosas. Para continuar en la misma idea, hermano, aquí a su derecha, en la misma idea de la pregunta de Alex, ¿ese milenio va a ser entonces literal o estamos hablando de un tiempo que se va a suceder? Bueno, lástima que no tenemos un milenio para explicarlo, pero fíjese bien, el milenio que la tradición evangélica ha puesto como un espacio final cuando Cristo esté gobernando la tierra, empezó en la resurrección de Cristo. Milenio quiere decir un tiempo largo con final de glorificación mesiánica. O sea que cuando Él dijo: todo poder me ha sido dado, cielo y tierra, ahí empezó el milenio. Ahora, el milenio tiene etapas. El diablo está amarrado, lo van a desamarrar y al final va a presentar la última batalla. Por eso decía, no tenemos el tiempo para explicarlo. Pero realmente el milenio será literal al final. Cuando todo esté completado, Él viene a restaurar todas las cosas, Cristo. Pero en el milenio, desde la resurrección hasta la entrega al Padre, es una serie de restauraciones. Restaura a la iglesia totalmente con su aparición, restaura al Israel de Dios con su aparición a ellos, restaura todas las cosas en la tierra, quita la maldición sobre la tierra, quita la maldición sobre los animales, quita la maldición sobre las plantas, todo nuevo. Pero ese disfrute nuevo no será sino hasta que Cristo y el Padre estén en el reino eterno. Esto modifica mucho, mucho. De tal manera que ahora es un milenio el que estamos viviendo. No el milenio climático, de clímax, del final.
no la etapa de antesala de la gloria eterna, pero sí el milenio en que el diablo fue limitado. Ahora está limitado el diablo. No está eliminado, pero está limitado. ¿No será, hermano, que entonces podrías interpretarlo más como el milenio, como la toma del poder del Señor del momento de su resurrección hasta que ponga la muerte? Así es, hasta que ya el último enemigo ya no exista. Entonces, cuando el último enemigo no exista, entonces será el reino eterno. Y la muerte no deja de existir, sino hasta el final del mesianazgo del Señor, cuando le entrega al Padre, porque ya no hay enemigos, ni el diablo, ni la muerte. Y usted sabe que en el clímax del reino del Mesías va a haber un diablo más activo. Lo sueltan. Entonces llega el Señor y corta la muerte, que es el último enemigo. Nosotros estamos amarrados por el temor a la muerte física. Cuando seamos liberados de eso, ya no habrá nada que nos estorbe. Cambiará todo y cambia la teología. Vamos así a ir poco a poco. No sé si han estado oyendo la radio, hermano. ¡Qué maravilla! Oh, ahora sí, ahí está prendida. Un mensaje tras otro. Yo no sé quién va a aguantar esa ametralladora. Yo estaba a aceptar varias veces ahí. Qué lindo, hermano. Ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, eso es una... Otra pregunta, hermano. Nadie, me llamó mucho la atención algo, dice, nadie vio la resurrección del Señor. De la misma manera que nadie vio su nacimiento, hermano. Ah, qué bonito. Amén. Ni María ni María ni José. Ni María ni José. Miren, en los dos actos clímax del Evangelio son el nacimiento de Dios en carne y la resurrección. Ninguno de los dos actos lo vio nadie. La lástima que no esté escrito. Pero cuando el Señor nació, que nació de una manera sobrenatural, no natural, se llama cesárea divina, ¿no? Brota del costado. Eso no lo vio nadie. Cuando vino a ver María, ahí tenía en brazos al niño. Y cuando se vino a dar cuenta José, que andaba dando vueltas por ahí, hirviendo agua, La luz no le dejó ver. y ya estaba el niño ahí porque los envolvió una luz del cielo. Y cuando se fue atenuando la luz, ya estaba el niño. De igual manera, su resurrección no fue vista por ojos humanos, para que ambas cosas sean creídas por fe, por revelación del Espíritu. Amén. Hermano Otto, tengo una pregunta escrita acá, dice, hermano Otto, Dios le bendiga. Gracias. En Apocalipsis 20, del 5 al 6, que dice, los restantes muertos no vivieron hasta terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿La primera resurrección es antes del milenio o después? Bueno, ahí está el punto. Noten que hay una primera resurrección. La primera resurrección es de los que ya no van a poder morir, porque resucitan. Entonces la primera resurrección engloba todos los salvos para el reino eterno, no de un periodo final, sino durante todo el mesianazgo se está preparando la gente que va a resucitar, y los que le rechacen no van a resucitar. Ellos van a ser llevados al juicio de condenación. Pero no es al final del milenio que el Señor va, ¿cómo dice la pregunta? ¿Es antes del milenio o después? Dice que la primera resurrección es antes del milenio o después. Sí, es que la redacción de la primera resurrección en el Apocalipsis está un poco enredada, o no, en las cartas.
Porque la primera resurrección no es un acto de que solo estos son primera. No, primeras son estos y estos y estos y estos repartidos por turnos en todo el espacio mesiánico. De tal manera que va a ser levantado primero Cristo. Va a ser levantado, ya fueron levantados. Cristo, los que fueron de Cristo cuando Él resucitó, los que vamos a ser de Cristo en su venida, los que van a resucitar, que están en el libro de la vida, que los van a poner aparte para que en el juicio final solo queden los que van a ser condenados y los mandan al lago de fuego. Hay que leer Daniel 12 en casa, ahí está claro la postrera resurrección. Ahí se recuerdan ustedes que el Señor ofreció a salvos, no morirán unos, otros, aunque mueran, yo los haré vivir, otros turnos, ¿verdad? Pero hay uno que dice, yo me comprometo a otros a resucitarlos en el día postero. Hay turnos. Yo sé que van a haber, mejor si tienen ahí Daniel 12, ustedes saben que ahí está describiéndose la gran tribulación. Entonces habla que la gran tribulación llevará gente al juicio final. Yo creo que es 12:2. Vamos a ver quién lo lee con micrófono. 12:2. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Ya ven, en esa postrera resurrección todavía hay de la primera. Porque unos van a ser levantados para gloria y otros para vergüenza. Se levantan juntos esos, pero no son de la misma resurrección. Se levantan unos para condenación y otros para resurrección de vida. Ya hubo otros que se fueron levantando durante el periodo mesiánico. Muy bien, ¿otra pregunta? Vamos a ver. Sí, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Apóstol. Y dice la siguiente pregunta. Respecto a que nadie vio la resurrección, ¿es porque se inició en el holocausto? Dice así la pregunta. Bueno, el proceso sí. El proceso desde que fue depositada su vida al morir, empezó el proceso de levantamiento. Acuérdense que el Señor se levantó primero a vida y después resucitó. Son dos actos. Pero relativo a que nadie lo vio resucitar, es evidente, búsquelo usted en toda la Biblia. Aún los soldados que pudieron estar ahí, de todos modos da tapada la tumba, ¿no? Pero si lo vieran, ni siquiera lo vieron salir, hermano. Porque cayeron, no sabían ni qué pasó. Fue vedado eso. Yo creo, hermano, que estos dos puntos vitales, nacimiento y resurrección de Cristo, son actos absolutamente revelados para los que han de ser salvos. Porque si hubiera visto a alguien eso, bueno, por haberlo visto, lo creyó. La bienaventuranza nuestra es que sin haberlo visto, lo creímos. Y luego después, miren lo que ustedes creyeron por fe, miren ahora pálpenme. Aquí estoy. Yo creo que va a ser el acto más lindo ese. Cuando lo llame a usted por su nombre, probablemente nombre nuevo, lo llame y le diga, venga, pálpame. Mira, yo me imagino a Rebeca llegando allá arriba, tenía una imagen, hermano, que le dio el criado de Isaac, que ya lo tenía la fotografía ideal. Y cuando lo vio, y que le había dicho, oh, mi esposa amada, mira. Ese fue el clip. De una vez se puso, se enrolló, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Acá, hermano apóstol, Dios le bendiga. Gracias. Estaba observando yo que previo a la ascensión del Señor en el monte,
la última indicación que le dio a los que estaban ahí, les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para ser testigo no habrá que estar presente corporalmente para dar fe de aquello. Y entonces lo último de la tierra, como que... Sí, era la época de la primera generación. Lo último de la tierra, tienes que agregarle ahí, para entenderlo, hasta lo último de la tierra a tu alcance. El alcance de Dios no es el alcance nuestro. ¿Cuántos millones tendría la tierra en ese tiempo? ¿Y cuántas naciones no existían? Ahora somos muchos más los millones, los términos confines de la tierra son mucho más grandes. Entonces aquellos llevaron en su tiempo a la tierra conocida y nosotros en ese tiempo a toda la tierra. Es más, no hay tiempo de verlo, pero nosotros no solamente llevaremos hasta los confines de la tierra, la última generación, el evangelio, sino hasta el cosmos. Será la otra etapa que saldremos en rutas galácticas a presentar lo que aquí sucedió. Eso ya no les tocó a ellos. Por eso la gloria postera será mayor que la primera. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Por acá adelante. ¿Y será que de la misma manera que hace 2000 años nadie vio la resurrección del cuerpo físico, también ahora nadie va a ver la resurrección del cuerpo místico, sino que ya, digamos, resucitados o transformados? Está muy bueno, hermano. La ascensión de la iglesia en el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:13, es secreta. Aunque va a suceder así, no la van a ver. No le va a ser dado verla. Como el Señor resucitando ahí nomás, a unos cuantos metros de los soldados, pero no lo vieron. Es decir, va a ser un acto secreto totalmente, a los que no tienen que verlo. El mundo va a seguir igual. Se fueron esos locos, se fueron esos juiciosos y no van a saber que fue ascendiendo así. Por eso esos cuadros de pintores donde van saliendo la tumba y todos de blanco y los trenes parándose ese es el cuento de la abuelita, hermano. Eso no es así. Eso va a ser un acto totalmente invisible para el mundo. Visible, real, solo para nosotros que vamos en la caravana. Pero los demás no. Yo me sospecho, hermano, que si va a estar una esposa que no va para la ascensión y el esposo va para la ascensión o viceversa, cuando sienta no está. Y no va a saber por qué. Y los teólogos que van a ver multiplicados por cientos ahí en ese tiempo, les van a explicar a saber qué, pero les van a decir el cuento ahí. Debo decirle, hermano, que también hay una revelación, y yo creo que base bíblica tenue, de que el enemigo, el diablo, con sus unidades de combate, está preparando un arrebatamiento falso. A lo mejor van a haber traslados furtivos a la manera de desaparición, para que digan, se los llevaron los platillos, los extraterrestres, los chupacabras, todos se llevaron a estos y ahora nos dejaron el mundo a nuestra disposición, ¿verdad? Pero yo creo que así como va a haber una parucía falsa del enemigo para aparentar que es el Mesías aquí, antes que la parucía de Cristo, así van a haber otros acontecimientos que va a parodiar el enemigo. Hermano Otto, dice acá, ¿podría darnos un poco más de información acerca de la 70 generación? Se ha contado desde la ascensión de Cristo que ahora estamos en la generación número 70. No sé cómo han hecho los cálculos, de todas maneras dejamos la hipótesis, si somos las 70, no que somos las 70, yo lo creo, pero si somos las 70
aún simbólicamente. Somos la última generación que va a ver los acontecimientos totales. La generación que no pasará sin que vea todo cumplido. No tengo datos estadísticos de otro tipo. Amén, hermano. Hermano Otto, dice la pregunta así. Cuando leemos 1 Corintios 15:50, que dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Vemos que carne y sangre no heredarán. ¿Tiene esto alguna relación con los degollados de la gran tribulación? Es decir, que tienen que derramar su sangre para poder ser transformados. Está sorpresiva esa pregunta. Lo que puedo acotar en este momento es que la sangre que alimenta el cuerpo, que le da vida al cuerpo, por los ingredientes, la bioquímica, todo eso, y que al quedarse estacionada en el muerto, es lo que más corrompe al muerto. Eso no puede pasar al otro lado. Tiene que haber una separación. Quizá la figura es muy, muy bonita. Cristo mismo vació toda su sangre, no porque fuera sangre que contamina, pero para separar. Fíjese bien que Cristo no dijo que Él tenía, cuando resucitó, carne y sangre. Carne y huesos, dijo. Como que separaron lo uno del otro. Pero ninguno va a tener esta sangre ecológicamente hablando, esta de ahora. Porque la ecología cambiará el sistema en la biosíntesis, que será de otro tipo. Inclusive no habrá tubo digestivo para los nuevos. Entonces va a haber un reciclamiento, no otro cuerpo, pero el cuerpo completamente rehecho para una ecología que a saber cómo será, si vamos a respirar por la nariz. Bueno, yo creo que el Señor estaba resucitado respirando por la nariz, pero su digestión ya no era la misma. Su biosíntesis no era la misma. Tan es así que aún el sol y la luna desaparecerán y esta ecología no puede vivir sin esos ingredientes astrales. O sea que será un cambio tan radical que supongamos que alguien pasara al otro reino con carne y sangre, inmediatamente se muere con el nuevo ambiente. Allá en Egipto sucedió un acontecimiento que dibuja algo de esto. Explorando debajo de las pirámides, encontraron una piedra que con la búsqueda se partió en dos y saltó un sapo de dentro de la piedra. Y este sapo, con vida, respiró la ecología de antes, ¿verdad? Y murió. Y hicieron los cálculos y todo. Ese sapo por lo menos tenía 4,000 años de estar ahí y viviendo. O volvió a vivir con la partida de la piedra. Pero luego, cuando el ambiente que no estaba acostumbrado, lo mató. Así, el que pasara con carne y sangre al otro lado, moriría. Solo va a perdurar y va a quedar en eternidad aquel que Dios le haya insuflado su vida antes. Solo el que tenga la vida que Dios le va a dar va a permanecer. Lo demás se aniquilará totalmente, cuerpo y alma. Sí, hermano apóstol, damos gracias a Dios por la oportunidad de los pastores del área internacional venir aquí y escuchar la palabra del Señor en el retiro. Y quisiera recordar unas palabras que usted nos compartió en otro retiro, que cada generación tenía que tener un testigo de la resurrección de Cristo. Y el apostolado era el testigo más fiel de que Cristo resucitó. Entonces hemos estado, hermano, recibiendo algunas informaciones respecto a algunos hallazgos de extraterrestres. Hay un documento en el cual se hizo una autopsia y encontraron que no tienen
solamente glándulas gustativas, pero no tiene aparato digestivo. Y además de ello, tienen 6 dedos en cada mano. Y estos dedos les sirve para, con su tacto, controlar computadoras con las cuales se dirigen las naves que tienen ellos. Yo pensaba, hermano, en las moléculas que nosotros tenemos, la desintegración molecular para ser arrebatados, pero quisiera su punto de vista si estos hallazgos pueden ser de razas paralelas. Para mí definitivamente, sí. Hay hijos de Dios en todos los universos. Lo que pasa es que ahora el Señor está permitiendo que lleguen hasta nuestra tierra, pero se anticipa que todos esos cambios superarán la imaginación actual del hombre. No nos podemos imaginar. Yo tuve una oportunidad de ver en el éxtasis apocalíptico los sacerdotes de todos los universos bajando para adorar a Cristo. Venían bajando millares de millares